Que Yahweh, el Elohim de Israel, los continúe bendiciendo y continuamos con la segunda parte acerca de nuestra enseñanza de la gran diferencia que existe entre las Biblias cristianas y la escritura hebrea. En la noche anterior quedamos en que el señor San Jerónimo, que tradujo la escritura hebrea, de esa escritura hebrea sacó la conocida su Biblia llamada la Biblia del Oso, que por medio de cual nace la Valerita, a manos del señor Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina. Y como estuvimos viendo que el señor Orígenes y Panteno, que fueron las dos personas encargadas de establecer la teología del reemplazo, o sea, esos dos apóstatas reemplazaron la verdad, ¿por qué? Por sus mentiras griegas. Reemplazaron la verdad hebrea por sus ¿qué? Por sus mentiras griegas. Y ellos espiritualizaron lo que a ellos les dio ¿qué? Lo que les dio la gana. Ellos dicen que la Israel literal, esa es la nación de Israel, es la Israel literal. Y que la iglesia apóstata, adoradora de dioses grecorromanos paganos, es la Israel espiritual. Entonces aquí entro yo. Mire, si la iglesia cristiana dicen que ellos son la Israel, la nación espiritual, entonces estos falsos ministros no deberían de exigirle ni dineros, ni diezmos, ni dinero en efectivo en ofrendas absolutamente a nadie, porque esto también tiene que ser ¿qué? Espiritual, y no debe cogerlo ¿qué? Literalmente. Ya que ese es el verdadero significado del diezmo y de los frutos de la tierra. Son espirituales y no son ¿qué? No son literales. ¿Ve por qué razón esta gente clonó la escritura hebrea? Mire, y esto lo dijo un filósofo griego llamado el señor Orígenes. Este dijo que Zeus, que Dios, les había dado la filosofía a los griegos para que ellos pudieran interpretar ¿qué? La Taná, la escritura hebrea. Mire, eso se lo sopló fue su papá, ¿qué? El diablo. Si el que da la revelación para poder interpretar la escritura hebrea es el mismo Ruach HaKodesh en el Antiguo Testamento, Nehemías 9:20, para que usted entienda. Y en el Nuevo Pacto, 1 Corintios 2:6 al 14, es el mismo Ruach HaKodesh. Mire, ¿por qué razón le digo esto? Mire, que decían personas que hacen preguntas ahí en el canal que no piensan lo que preguntan, sino que se ponen a abrir la boca ahí como para llamar la atención o para dársela que ellos saben, cuando no saben absolutamente ni lo que están preguntando. Mire, dijo este señor de que, que él dice que Dios, porque yo en eso no creo, yo creo en Yahweh, él dice que Dios no permite que nadie adultere la escritura, entonces yo por eso es que le digo que ese no lee la Biblia. No lee ni su Biblia, porque si él leyera Jeremías capítulo 8, versos 8 y 9, se daría cuenta de que esa escritura es de los tiempos de Jeremías y Antioquío Epifanes, esa escritura está totalmente ¿qué? Adulterada. Y luego, en el siglo III, 72 rabinos apóstatas de la nación de Israel, ellos cogieron y la escritura hebrea ya adulterada la tradujeron al griego. Y allí en el griego le ocultaron el verdadero nombre de Yahweh. ¿A quién? A los griegos. Y por esa razón, cuando vino Yahshua, según Juan 17:6 y verso 26, Yahshua vino a revelar el verdadero nombre de quién, de Yahweh y el de él. Mire, y que es que, mire, usted sabe por qué razón Yahweh permite que esta Biblia la tuerzan hasta que a ellos ya no, mejor dicho, ya no les expriman más. El propósito de Yahweh permitir que tuerzan y adulteren las escrituras es por una sencilla razón, para que se la aprenda este señor si me está escuchando. El propósito de Yahweh permitir que esas escrituras estén readulteradas, que esa palabra no existe, y remanoseadas, es con el único propósito de que la gente doble rodilla y le pida al maestro de las escrituras, al amado Ruach HaKodesh, que le revele la verdadera verdad que hay en ese qué, en esas escrituras. ¿Ah? Por esa razón es que Yahweh permite todo, porque nadie lo quiere consultar a él. Nadie quiere saber nada del Ruach HaKodesh. Yo sí, y me interesa, y anhelo que él venga sobre mi vida. Entonces,
Hasta en los tiempos de Yahshua la escritura hebrea estaba adulterada, amigo, por los falsos ministros de la nación de Israel. Por esa razón, Yahshua a sus discípulos les revelaba el verdadero nombre de Yahweh. Y no solo a él, sino a los que iban a creer en él por medio de ellos. Y por esa razón los falsos líderes religiosos odiaban a Yahshua y lo detestaban. Así como muchas personas hacen comentarios para ofenderme, pero a mí no me van a ofender, a mí no me van a sacar nunca de casillas, porque esto no es mío. Esto es de Yahweh, él es el que se las va a cobrar. Yo aquí no tengo nada que ver, simplemente les estoy compartiendo una verdad. Yahweh está usando un cuervo para llevarle palabra a sus hijos. Y como usted sabe que todo mundo escucha, pero unos oyen es para contender y otros oyen para poner, para poner por obra el verdadero mensaje, porque este mensaje es para los hijos de Yahweh. La semilla cayó entre el trigo y la cizaña. Por esa razón es que debemos anhelar al amado Ruach HaKodesh. Y por esa razón es que Yahweh permitió que la escritura hebrea haya sido readulterada hasta hoy día, para que la gente anhele la comunión y oiga la voz del amado Ruach HaKodesh, para que él le revele la verdadera verdad. Y es más, mire, esto no es de espiritualidad. Vaya, busque la historia, el origen de donde usted está metido y se va a encontrar con esta realidad que yo le estoy diciendo. Porque yo lo encontré, ¿cómo no lo va a encontrar usted? Mire, por esa razón, vuelvo y le repito, de la Biblia del oso nace la famosa falserita, de los señores Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina, dos monjes. Y el día 8 de abril de 1546, en el Concilio de Trento, se discutió el gran problema que le estaban causando a su nueva religión grecorromana los libros apócrifos. Porque estos libros lo están desenmascarando a ellos. Entonces, se ordena en ese concilio sacar de las valeritas y de la Vulgata Latina esos libros apócrifos. Y en esa reunión, en ese concilio, sacan otras re malas traducciones. Por los herejes, el señor Erasmo y el asesino intelectual de la muerte de millones de judíos a manos de su discípulo Hitler, el hereje material, el señor Martín Lutero. Y este tradujo su Biblia no al español, sino que la tradujo ¿a qué? Al alemán, ¿cómo la ven? Y el señor Kleifel la tradujo ¿a qué? Al inglés. Luego el señor William Tilde la tradujo también al inglés. Y fue este hereje que quitó la palabra de Yahweh y puso en su lugar la palabra ¿qué? Jehová. Herencia del cura llamado Pedro Galatín en el año 1518, que se las dejó como herencia a todos estos traductores. Y la última y la peor de todas las traducciones cayó en las manos de un monje llamado Cipriano de Valera. Y de ahí en adelante, cada cura católico se fue haciendo su propia traducción según quién, según San Yo, y no según qué, y no según la escritura hebrea. Luego, el señor Cipriano de Valera la tradujo mal traducida al latín, por lo cual le tocó revisarla y corregirla al señor Casiodoro de Reina, y por lo cual se llamó a esa Biblia o a esa traducción la Reina Valera. Mire, si usted le pregunta a cualquier persona, para usted, ¿qué es la Biblia? Mire, todos le dirán esto, que la Biblia es la palabra de Dios. Eso es falso. Porque usted ya mismo sabe de dónde vino la palabra ¿qué? La palabra Biblia. De allá de la ciudad de Fenicia, de allá de la palabra de Biblios, de Gula, del Líbano. Y ya vimos de dónde salió, de una imprenta en el siglo ¿qué? En el siglo XIV. Y que fue el producto, la Biblia, de falsificar la escritura hebrea. Y eso le llevó miles de años, por si usted no lo sabía, eso no fue de la noche a la mañana. Eso fueron años de años tomando la escritura hebrea y acomodándola a su nueva Biblia. O sea, cogiendo lo original y poniéndole una estampilla falsa para hacerse creer que eso falso era de ellos. Y mentira, la palabra Biblia no existe. El contenido de la Biblia es de origen ¿qué? Hebreo.
Entonces, usted le pregunta qué es la Biblia de la palabra de Dios. Ella dice hasta cuándo que eso es falso. Yahweh no le dio ninguna Biblia a ningún Moshe. Otros dicen lo siguiente, ay no, que la Santa Biblia es la recopilación sensacional de los 66 libros. Mire, esto es más falso todavía. Que la Biblia es la recopilación sensacional de 66 libros, eso es falso. Ya que la escritura hebrea está compuesta ¿por qué? Por 72 libros y no por 66. Otros dicen que la Biblia fue escrita por 40 hombres de diferentes naciones. Mire, póngale cuidado. Campesinos, filósofos, poetas, reyes, y que todos fueron usados por el Espíritu Santo para traducirla al español. Mire, esto sí es una gran rementira del diablo, ya que los que le metieron la mano eran curas católicos, ni eran de Israel, ni mucho menos eran ¿qué? Eran campesinos, ni tampoco eran reyes, y mucho menos eran ¿qué? Eran poetas, eran curas católicos como usted lo está viendo. Mire, pregúntese esta respuesta. ¿Por qué no le colocaron el nombre de los 40 hombres? ¿Cómo se encuentran en la escritura hebrea los que la ¿qué? El que se la dio, el amado Ray Jacobes. ¿Por qué no aparecen los nombres de los campesinos, de los filósofos, de los poetas y los reyes? Mire, ¿por qué no dijeron de qué nación eran? ¿Por qué no dijeron cuál era su idioma? ¿A quién adoraban? ¿Por qué no dijeron eso? Mire, por la sencilla razón porque ellos sacaron a los verdaderos autores de la escritura hebrea para cambiarlos por sus curas católicos. ¿Ah? Como los señores San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, San Pedro. ¿Ah? Por esa razón, el día 26 de septiembre se celebra el mes de la Biblia, porque fue en esa fecha, en el año de 1569, que se terminó de imprimir la primera Biblia al español llamada la Biblia del Oso. Su traductor, el monje pagano llamado San Jerónimo. Y usted ya sabe quiénes fueron los que se enriquecieron, imprimiendo Biblias a diestra y siniestra, los unitarios y los trinitarios. Ahora, por si a usted le ha quedado alguna duda con lo que le he venido diciendo, y esto es para los que me juzgan y me dicen que estudie la Biblia, que hereje. Los que me ofenden son las personas que aborrecen la verdad y les encantan oír y vivir de las mentiras religiosas. Estos son los que tienen arraigado su paganismo, sus cristianismos dentro de ellos. Ahora, por si a usted le quedan dudas, veamos las 89 malas interpretaciones o traducciones que yo investigué, que sacaron o falsificaron de la escritura hebrea, ya que la escritura hebrea es una sola entre las 12 tribus de Israel, mientras que la Biblia tiene más de 89 malas traducciones. Entonces, vamos a ver a cuál de estas 89 traducciones usted le cree o le creía. Mire, de la escritura hebrea, los falsos rabinos apóstatas sacaron el códice de Sinaítico. Del códice de Sinaítico sacaron la Biblia de Alejandría. De la Biblia de Alejandría sacaron la Vetusitala. De la Vetusitala sacaron la Vulgata Latina. De la Vulgata Latina sacaron la Biblia de ¿qué? La Biblia del Oso. De la Biblia del Oso sacaron la Biblia del Vaticano. Mire, aquí aparece el Vaticano. Luego de esa Biblia sacaron la Septuaginta, o sea, la versión número 70 de esa Biblia. De la versión número 70 de esa Biblia sacaron la Biblia de Wycliffe. De esa Biblia sacaron la Biblia del rey, pero ahí no le dicen de cuál rey. De ahí sacaron la Biblia de Alfonsina o la Biblia española. De esa Biblia sacaron la Nacal Columbia. De ahí sacaron la Biblia del Alba, pero no le dice cuál Alba. De ahí sacaron la Biblia Quiroga, la Biblia Ferrata, la Biblia de Felipe de San Miguel, la Biblia Torre de Amat, la Biblia Gober Cantera,
la Biblia Códice de Watson Tiniano, la Biblia El Código de Efrem, pero no dicen cuál Efrem. De ahí sacaron el Nuevo Testamento de William Tilden. De ahí sacaron la Biblia Cofedil, que fue en esa Biblia que injertaron la gran mentira o el gran mito del rapto, inventado por un chileno llamado Emanuel Lacunza y un cura franciscano llamado Francisco Rivera. Y no pusieron sus nombres en ellos porque nadie se los iba a creer, sino que le pusieron el nombre de un rabino que ni existe llamado Ben Ezra, para que así les pudieran creer sus herejías. Que esto ya lo vimos en el tema de la mentira del rapto. Mire, de esa Biblia Cofedil sacaron la Gran Biblia. De la Gran Biblia sacaron la Biblia de Mateo, un cura católico, para que vaya viendo. De esa Biblia sacaron la Biblia de Ginebra, la Biblia del Rey Jaime, la Biblia americana estándar, la Biblia de los obispos, la Biblia del oso de San Jerónimo. Mire, vean qué traducción aparece la Biblia de Casiodoro de Reina, en la versión número 31. La Biblia Cipriano de Valera, la Biblia de las Américas, la Biblia Pentecostal Unitaria, la Biblia Pentecostal Trinitaria, la Biblia Pastoral, la Biblia Adventista, la Biblia Mormona, la Biblia Reina Valera 1960, donde se unieron estos dos herejes para sacar su nueva versión. La Biblia Nueva Versión Internacional 1999, la Biblia Dios habla hoy, la Biblia K2 israelita mesiánica pero pagana, la Biblia Traducción Viviente, la Biblia del Oso o revisada en 1569, la Biblia Reina Valera Antigua 1602, la Biblia Reina Valera 1858, la Biblia Sagrada, la Biblia Americana de San Jerónimo, la Sagrada Biblia de Vence, la Biblia de Reina Valera 1865, Santa Biblia del Contaro 1602, del Cántaro, de Cipriano de Valera, la Reina Valera 1977, la Biblia Reina Valera actualizada 1989, la Biblia Reina Valera 1995, la Biblia Reina Valera del 2000, la Biblia Reina Valera del 2004, la Biblia Reina Valera Gómez 2010, la Biblia Reina Valera Contemporánea, la Biblia de Jerusalén 1976, la Biblia de Jerusalén 1988, la Biblia Corona de Jerusalén, la Biblia de Jerusalén tercera edición, la Biblia Universidad de Jerusalén, la Biblia Versión Israelita Nazarena 2011, la Biblia al Día 1989, la Biblia Castellan 2003, la Biblia del Siglo de Oro, la Biblia Latinoamericana 1995, la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy, la Nueva Biblia Española 1975, la Biblia de nuestro pueblo, la Biblia Nacar Colunga de Martín Nieto, la vida plena de estudio Reina Valera 1960, la Biblia Septuaginta en español, la Biblia Huneman Septuaginta en español, la Biblia Textual tercera edición, la Biblia Versión Moderna 1929, la Biblia La Palabra Hispanoamérica, la Nueva Biblia de los Hispanos, la Biblia La Palabra de Dios para Todos, la Biblia Serafín de Auceo 1975, la Biblia Spanish Sagradas Escrituras, la Biblia La Traducción del Nuevo Mundo, la Biblia de los Testigos de Jehová, la Biblia el Castellano Antiguo, el Nuevo Testamento, la Biblia el Lenguaje Sencillo, el Nuevo Testamento, la Biblia EUSA, Nuevo Testamento, la Biblia Arca Fernández, la Biblia Traducción en Lenguaje Actual y la Biblia Exio de San Miguel, solo Evangelios. Mire, ¿ve por qué razón le decía que una Biblia es cualquier cosa?
Todo aquel que le dio la regalada gana de enriquecerse en costillas del pueblo, cada uno sacó su propia ¿qué? Falserita, según San Yo. ¿Y de dónde lo sacaron? Pues de la escritura hebrea. Por esa razón, para usted poder entender un texto de las 89 malas traducciones de la falserita, debe apoyarse en varias traducciones y debe apoyarse en un diccionario para ver cuál traducción se le acomoda o mejor dicho, a lo que usted quiere decir o lo que usted quiere saber. Ya escuchó cuántas 89 traducciones existen y eso que faltan muchas más traducciones. Ahora, usted busque la palabra Taná, escritura hebrea entre la nación de Israel, y se dará cuenta que solamente existe ¿qué? Una. Y fue la que se le dio Yahweh a Moshe allá en el monte de Har Sinaí por medio del Ruach HaKodesh, Éxodo 31:18. Y se la dio personalmente. Aunque actualmente, le repito, ellos la tienen adulteradísima desde Jeremías 8, 8 y 9. Y cada uno también ellos han sacado su propia ¿qué? Su propia escritura hebrea. Como esta de la hora mesiánica. Como la famosa Kisbe Hakadosh, escritura disque sagrada que está más adulterada que mejor dicho. Por esa razón, mire, en las traducciones o más bien las malas informaciones bíblicas a su Nuevo Testamento le cambiaron la mayor parte de ¿qué? De su Antiguo Testamento. ¿Y por qué le digo su testamento? Dice porque Yahweh no tiene testamento con absolutamente a nadie porque ni se va a morir, ni se murió. Ya que él jamás se morirá, él solamente hizo pacto ¿qué? Con la nación de Israel. Y a través de la nación de Israel, Yahweh hizo su antiguo pacto. Y el nuevo pacto él lo estableció por medio de ¿quién? Mire, por medio de Yahshua. Y los que creen en Yahshua, con ellos es el nuevo pacto establecido por el mismo Yahweh, con absolutamente nadie más. Por eso les decía que la promesa de Ruach HaKodesh es para quién, para los discípulos de Yahshua y no para quién, para los enemigos de él. Mire, a su antiguo pacto en sus Biblias le anularon lo que a ellos no les conviene, como el temita de la ¿qué? De la esclavitud que ya está abolida. Pero ellos, ellos practican la esclavitud ¿qué? Religiosa, obligando a la gente a trabajar para ellos y obligarlos a obedecerlos y a que los mantengan a ellos con el cuentico del diezmo en efectivo. Y que es el fruto del trabajo de estas personas. Y ay, si no lo hacen, ¿o yo? Lo sacan de la membresía y le dicen que usted no es salvo. Según ellos. Pero ellos de su Antiguo Testamento se quedaron, vuelvo y les repito, como les conviene. Como la mentira de diezmar dinero en efectivo, que ni eso existe aún en sus Biblias. Ya que el diezmo de los frutos de la tierra, eso era agrícola y eso está abolido desde hace 1900 años entre las 12 tribus de Israel y por muchas razones. Y la primera, no tienen casa, no templo. Segunda, no saben quién es Aaronita. Tercera, no saben quién es Levita. Cuarto, no ha venido su Mesías porque el Mesías Yahshua ya vino. El Mesías que ellos están esperando no ha venido. Y quinto, no hay vaca roja, o sea, vaca alazana. Y entre las 12 tribus de Israel, ellos saben, mire, que el que se haga pasar por una aronita y que se haga pasar por un levita, mire, lo matan a pedradas, lo lapidan, para que aprendan a ser más serios. Las 12 tribus de Israel dejaron de diezmar de los frutos agrícolas de la tierra hace 1900 años y ellos son los más ricos, por no decirle que ellos son los dueños del mundo. Y no le diezman un peso absolutamente a nadie. Pero en la falserita se quedaron con el falso temita de las ofrendas, se quedaron o se inventaron la herejía de obligar a la gente a pactar, que te vamos a enseñar a salir de pobre. Esto sí no está abolido entre las iglesias cristianas, hijas del señor Flavio Valerio Constantino. Mire, a nosotros nos hicieron creer en una Biblia que tiene 1189 capítulos,
31.163 pasures, no versículos, que tiene 3.566.480 letras, que el verso más largo es Esther 8:9 y que el verso más corto es Éxodo 20:13, que el libro de Tejilín, los Salmos, el más largo es el Salmo 119 y el salmo más corto, para que entienda, es el Salmo 117, que el centro de la Biblia es el Salmo 118, verso 8, que los Salmos 14 y 53, que son los mismos, pero no lo son, ya que ambos al final hablan de la restauración de la nación de Israel, pero si creen en Yahshua. Si creen en Yahshua serán restaurados, regenerados. Si no creen en Yahshua, qué pena, pero serán ¿qué? Totalmente destruidos. Que la Biblia tiene 2.930 personajes que eran judíos y los reemplazaron por curas, filósofos paganos, a quienes llamaron, mire, cuando se murieron, santos, típica palabra del clero eclesiástico. Cuando se murió el señor Mateo, le pusieron San Mateo. Que la palabra Señor aparece 1.185 veces y que es una palabra de origen griego, que significa curios, que significa Señor, para referirse al mismo Baal, al mismo Hasatán. Léalo en Oseas 2:16. Que la Biblia tiene 773.763 palabras y todas esas palabras se tienen que analizar desde su idioma original hebreo, no griego, ni latino, ni mucho menos romano, y usted ya sabe por qué. Porque ya vimos la raíz o el origen de la palabra ¿qué? Biblia. ¿Y de dónde la sacaron? ¿Y de dónde la seguirán sacando? De una imprenta. Vimos cómo interpretaron sus Biblias sus líderes religiosos. Ellos la interpretan como siempre, literalmente, sin tener en cuenta su verdadero significado en ¿qué? En hebreo, como lo venimos viendo y como lo venimos ¿qué? Estudiando. ¿Ah? Que dicen que Yahshua dijo cuando la misma escritura dice que él no jamás ha dicho ¿qué? Tal cosa. ¿Ah? Como lo vimos en la mentira de la parábola del rico y Lázaro en Lucas 16, 19 al 23. Como la palabra Hades, el dios de ¿qué? Del inframundo de los griegos. Que dicen que los griegos que Hades atormenta a todo aquel que no adora a quién, a Zeus, a Dios. Y en las Biblias dan a entender de que Yahshua usaría un nombre de un ídolo, de un demonio griego, para usarlo como un ejemplo y a través de ese demonio griego darle una enseñanza a sus discípulos. Si su misma Biblia está diciendo que Yahshua no había podido decir esa palabra jamás. ¿Por qué razón? Porque en el libro de Éxodo 23:13 y Salmos 16:4 dice que mencionar el nombre de un ídolo, de un demonio en su boca, eso estaba prohibido por el mismo Yahweh. Si Yahshua jamás lo mencionó, ¿cómo pues Yahshua los iba a mencionar e usarlos como ejemplo, pecando contra el mismo Yahshua, contra el mismo Yahweh, contra la misma escritura? ¿Ah? Él jamás haría eso. Y la otra mentira que pusieron en la boca de Yahshua, ahí en el libro de Lucas 16:23, que dicen que Yahshua dijo que existe un lugar de tormento, cuando la escritura le está diciendo que Yahshua jamás hizo eso. Y esto lo explicamos en la mentira del tema del infierno, ya que Yahweh, su padre, no es ningún pirómano. Si Yahshua hubiera dicho eso, él estaría contradiciendo ¿a quién? A Yahweh. Ya que Yahweh aborrece la incineración de los cuerpos y condena a las personas que practican eso. Jeremías 7:31 y Jeremías 32, 34 y 35, léaselos. Que Yahweh dice claramente que el incinerar cuerpos humanos, que primeramente él no mandó eso. Lo segundo, que eso no subió en su ¿qué? En su corazón. Y lo tercero, que eso no le ha venido ¿a qué? A su pensamiento. Porque eso es una ¿qué? Es una abominación según Yahweh. Mire, allá los nerones pirómanos cristianos que les gusta el temita del infierno, que como siempre viven contradiciendo a Yahweh, a Yahshua y aún sus mismas ¿qué? Su falserita. Mire, ay,
tanto religioso tan sectario que ni siquiera le creen a sus bibliecitas, a sus falseritas. ¿Ah? Pero son felices que, hermano, si no se congrega, va para el infierno, si no llama, va para el infierno. Y yo, ay, amén, pastor, aleluya. ¿Ah? ¿Ve usted por qué razón usted no puede leer su Biblia tal cual como está escrita literalmente, sin estudiar su verdadero origen hebreo? Mire, otras personas dicen que ellos interpretan su Biblia hermenéuticamente, ya que según ellos esa es la verdadera manera que existe para poder interpretar la Biblia. Mire, y eso es falso. ¿Por qué? Mire, porque si usted busca el origen de quién fue la persona que se inventó la hermenéutica, se encontrará con lo siguiente, que fue un filósofo griego llamado Hermenéutin el que se la inventó. Y la hermenéutica se le llama al estudio de la interpretación de la palabra de Yahweh, que para ellos la palabra de Yahweh es la Biblia, no Yahshua. Le aclaro esto. Mire, no habían nacido las 12 tribus de Israel. No habían sido llevadas cautivas las tribus de Israel ¿a dónde? A Egipto. No habían cumplido los 430 años en la nación de Egipto para poderlo sacar Yahweh ¿de dónde? De Egipto. Mire, no había nacido Moshe, el encargado del usado por Yahweh para llevarle la Torá ¿a quién? A la nación de Israel. No había salido la nación de Israel de Egipto, porque la Torá se le dio fuera de Egipto en el monte de Har Sinaí. Mire, y ya la palabra de Yahweh ya estaba ¿qué? La dabar de Yahweh, la palabra en hebreo es la dabar de Yahweh, ya estaba ella ¿en qué? En acción. Mire, léaselo en el libro de Génesis capítulo 15, versos 1 y 4, que dice que 2 veces le vino la palabra de Yahweh ¿a quién? A Abraham y le dijo. Ahí no dice que le vino la Torá ¿a quién? A Abraham, ahí no dice eso. La palabra de Yahweh era y es una persona que se llamaba Yahshua. Y ella iba y venía y entablaba una conversación personal de tú a tú ¿con quién? Con Abraham. Y por si no lo sabían, mire, Abraham también oía la voz de Yahweh. Abraham oía el mismo Ruach HaKodesh y lo obedecía. Léaselo ahí mismo en Génesis 22, 18 al final. Dice Yahweh, por cuanto obedeciste. Mire, él no dice Yahweh ahí, por cuanto obedeciste. Ahí no dice mi voz, sino que dice, por cuanto obedeciste a mi voz. O sea, a mi Ruach HaKodesh, si lo obedeciste, ahora, mire, ahora se establecían las promesas con él. Por cuanto él aceptó a Yahweh, aceptó a Yahshua y oía la voz del Ruach HaKodesh. Que aquí es donde los judíos están pecando porque ni creen en Yahshua ni el Ruach HaKodesh y que descendientes de Abraham, con dolor del alma, cuando venga Yahshua los va a tener que destruir. Ahora mire, ahora usted podrá entender lo que dice Salmo 107, verso 20, que dice que Yahweh envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ¿qué? De su ruina. Mire, ese es el accionar de una persona y no de un libro. Un libro no hace absolutamente nada por nadie. Y Salmos 33, verso 6 dice que por la palabra de Yahweh fueron creados los ¿qué? Los cielos. Y el ejército de ellos, ángeles, arcángeles, serafines y querubines, dice, por medio de su ¿qué? De su Ruach HaKodesh. Esto se le tira por el piso su hermenéutica, que no tiene nada absoluta que ver ni con Yahshua ni con la palabra de Yahweh en acción. El único que sabe lo que piensa la palabra de Yahweh, que es Yahshua, y él viene y nos la revela, es el mismo Ruach HaKodesh. Léaselo, 1 Corintios 2, 6 al 14, que dice que la revelación de Yahweh es por medio del Ruach HaKodesh. ¿Ah? Es más, mire, el Ruach HaKodesh era el maestro de la escritura hebrea en el antiguo pacto, Nehemías 9:20, como lo venimos diciendo. Ahora, miremos la tercera interpretación que le dan a sus Biblias, la alegórica, o sea, la espiritual, que fue inventada por 2 filósofos griegos llamados Orígenes y Panteno, que espiritualizaron de su falserita lo que ellos quisieron es que espiritualizar,
Como les repetí anteriormente, ellos dijeron que la iglesia gentil pagana, adoradora de Dios, de Zeus, que ni sabe quién es Yahweh, ni sabe quién es Yahshua, y dice que las iglesias cristianas son la Israel espiritual. Pues según esos herejes, y peor todavía, dice que ella es la esposa del Cordero Hebreo. Si según la ley del matrimonio hebreo establecida por el mismo Yahweh, él prohíbe el matrimonio de un judío con una mujer gentil que es pagana. Ya que ese fue el pecado del Señor acá, el rey de Israel, al casarse con ¿quién? Con Jezabel, con una mujer gentil pagana. Y Yahweh se lo había prohibido en Éxodo 34:16 y en Números 36, versos 6 al 9 y en Nehemías 10:30. Y este fue el segundo pecado que cometió el pagano Salomón. Y lo cometió deliberadamente al casarse con la hija del faraón, sabiendo que Yahweh se lo había prometido. Ahora, por si usted no sabía, el señor Salomón, ¿por qué se casó con la hija de faraón? Es como mire, se lo pongo así de sencillo. Como si una persona que está usando el Ruach HaKodesh fuera y se casara con la hija de faraón, con la iglesia cristiana. Salomón lo hizo con un propósito, para que Faraón ni lo atacara, ni él atacara ¿a quién? A Faraón. Entonces, por esa razón yo me caso con la hija de Faraón. Ni me atacas, ni te ataco. ¿Ah? Así están esos que dicen que son de Yahshua y que tienen su Jesús y su Jehová en la boca. Mire, están ellos casados con la hija de Faraón, que simbolizan las iglesias cristianas, que son adoradoras de dioses paganos. Sigamos. Otros interpretan sus Biblias disque escatológicamente. Mire, la escatología, en pocas palabras, es el acontecimiento de sus calamidades futuras. En pocas palabras, mire, viven profetizando, viven adivinando cómo según ellos, con sus fechas totalmente erradas, de cómo va a ser el final de ¿qué? Del mundo. Mire, y esto sí que da risa, mire. Usted ve en YouTube todos estos hijos del mismo Baal. Dice que gente que está muerta, como el señor Gigi Ávila, y dice que ya había profetizado lo de Rusia y Ucrania. Mire, qué estupidez más grande. Y otros mentirosos dicen que es que Rusia y Ucrania son Gog y Magog. Mire, qué gente estúpida. Y eso le pasa a la gente, le gusta oír eso, por no escudriñar las escrituras. Y hay otro que es el peor de todos, que ese sí yo no veo eso nunca. Fue una persona que me dijo, mira que es que ese canal de cristianos alertas. ¿Y qué pasa con eso? Le dije, yo no escucho eso. Dice, no, ese tipo todos los días me cuentan que sale con una profecía nueva. Y no, y muchos mentirosos más. Mire, que lo único que hacen es que, con esas mentiras, es lucrarse ni engañar a las personas. Que les gusta oír ¿qué? Esas estupideces, esas mentiras. ¿Ah? Que cristianos alerta, que el fin del mundo. Al otro día es que cristianos alerta. Le digo, hermano, ustedes están viendo esa basura. Póngase a leer la Biblia, póngase a leer ¿qué? La escritura, están leyendo esas. Mejor dicho, llenar sus oídos de basura. ¿Ah? Todos los días salen con una mentira nueva. Mire, yo a eso no le pierdo tiempo. Y las personas en verde, mire, disfrutar la vida que el Creador nos prestó, en vez de orar, en vez de estudiar las escrituras, en vez de trabajar, en vez de pasar tiempo con su familia, gozárselo con ellos, mire, viven asustados a casa de todos estos hijos de Baal mentirosos por el terror psicológico que ejerce el diablo a través de estos mentirosos profetas de Baal a esas personas de buen corazón, que ya les dará miedo hasta salir a la calle. ¿Ah? Mire, si una persona está en Yahshua, mire, hasta que se muera estará en fiesta. Vendrán pruebas, pero que ella saldrá y seguirá ¿qué? Y seguirá adelante.
que referente a esto hay una enseñanza que siempre yo he querido compartir y la vamos a compartir. Y se encuentra en Números 33, capítulo 1 al 49. Acerca de lo que nosotros debemos pasar antes de entrar a ¿qué? Al milenio. Si Yahweh lo permite, mire, después del tema de la revelación del Ruach HaKodesh, seguimos con esa enseñanza. De Números 33, 1 al 49. Mire, dejen ya de estar escuchando, mire, profecías mentirosas. Ay, que por fuego, ay, que por un terremoto, ay, que tal año, ay, que tal fecha, ay, se van a morir. Mire, se van a morir primero antes que eso suceda. ¿Ah? Mire, les voy a decir esto referente al calendario judío. Si ustedes le viven comiendo cuento a los judíos, mire, el calendario hebreo judío mesiánico lo creó un señor llamado Gilel II hacia el año de 539, y este hombre estableció este calendario guiado según el porqué, por el Talmud. Eso sí, mejor dicho, este corrigió o este adulteró el verdadero calendario que no existía del hebreo. En Babilonia él lo adulteró y lo estableció con los dioses de los ¿qué? De los dioses babilónicos. Y este comenzó a agregarle un mes extra en los años, mire, en los años 3, 6, 8, 11, 14, 17 y 19, comenzó a agregarle años al calendario hebreo, dizque para empatar, según el señor Gilel II, los 19 años lunares con los 19 años solares, que estaban ellos más perdidos en la Babilonia, y se agarró a inventar. Entonces, desde el punto de vista del señor Gilel II y no de Yahweh, él dice que él había aprendido a interpretar ese calendario y que lo diseñó, no por él mismo, él no investigó, no, sino que él realmente lo aprendió de sus ¿qué? De sus ancestros talmudistas. Y él simplemente lo había limitado y aplicado al calendario hebreo. ¿Ah? ¿Cómo la ven? Así los judíos mesiánicos de la tribu de Judá y la nación de Israel viven celebrando fiestas con un calendario creado y adulterado por el señor Gilel II allá en Babilonia. Y lo peor, mire, viven dando fechas falsas de la venida de su Mesías y de la gran tribulación, y de que la venida de Yahshua, de la bestia, perdón, y que del fin del mundo. Mire, si con este calendario hebreo los judíos están perdidos, mire, más perdidos están los cristianos con ese calendario juliano gregoriano repagano. ¿Cómo la ve? Mire, con calendarios de papas y emperadores lulanos gregorianos, si en Israel están unos entre ellos, mire, en Israel hay unos que están en el año 5999, otros están en 5997, y la Torá fue dada en el año 2448, mire, en esa nación, mire, y en esa nación no pasa absolutamente nada de nada, ni pasará aún. Ahora dígame usted, con estos profetas de Baal, profetizando con un calendario más pagano todavía, que apenas van en el año 2022, que es el tiempo que lleva la nueva religión cristiana, de haber sido establecida por el emperador Constantino. Mire, la gente religiosa, sectaria, los celotes, o sea, los sicarios cristianos, están tan acostumbrados a oír y leer mentiras, que cuando alguien viene y les dice la verdad, en vez de ir a investigar si esa persona le está diciendo la verdad, ¿usted sabe qué hacen? Mire, salen a echarse más maldiciones encima de las que ya tienen, por andar metidos en sectas religiosas satánicas, y comienzan a decirme: ay, este tipo está confundiendo a la gente, arrepiéntase, ay, pídale al Espíritu Santo que le revele la Biblia, ay, vea, estudie la Biblia, ay, este es tremendo charlatán. Mire, le voy a decir algo con referente a esto, mijo, o los que me sigan ofendiendo.
Ustedes no me están ofendiendo a mí, ustedes están ofendiendo al mismo Yahweh, porque Yahweh les está revelando su verdad, así como lo hacía Yahshua con esos líderes apóstatas, fariseos e hipócritas, salidos de escuela, salidos de cementerios búrricos. La palabra de Yahweh los confrontaba y los chocaba, y en vez de alegrarse se llenaban de odio contra él y la cogían contra él al punto de que no querían mencionar ni su nombre, sino que le decían como si fuera cualquier cosa. ¿Ah? Mire, por esa razón es más fácil seguir engañando, según los líderes religiosos, a estos borregos, que decirles que los han sido engañados y los siguen engañando y los siguen robando con una Biblia usada como un arma mortal, adulterada y creada para atracar a la gente de buen corazón. Pero muchos de esos lugares Yahweh les abrió los ojos. Como salió a decirme un señor, que qué tristeza la mía. Y yo pensé que estaba diciendo qué tristeza de las almas que la estaban engañando. No, que qué tristeza que las mentiras que yo estaba diciendo. Oiga, este está triste porque en el diezmo 3 le dolió hasta el alma. Y en el diezmo 3 está triste porque ya la gente no va a seguir manteniendo esos parásitos y no que les va a tocar ir a trabajar. Entonces, él no está triste por las almas, no, él está triste porque ya no le van a volver a dar plata a ningún sinvergüenza de esos. Por eso es que él estaba triste, por nada más. Mire, y para las personas que me ofenden, les doy un consejo. Antes de ponerse a hacer comentarios a la ligera, al menos escúchese en todos los temas que tratan acerca de la misma enseñanza. Porque muchos oyen la última enseñanza, como el tema del diezmo 3, pero no se escucha ni la 1 ni la 2, ni siquiera entienden el verdadero significado de la enseñanza y se ponen a hablar y a preguntar cosas que ya las he dicho y aclarado en qué, en profundidad en los otros capítulos. Y salen a dárselas, usted me perdona, de payasitos espirituales, que ni siquiera verificar esa información, sino que sienten que los están atacando. Mire, este canal no es para contender con absolutamente nadie. Este canal es para aprender. Si a usted no le gusta aprender acerca de las escrituras, este canal no es para usted. Mire, ¿qué tal yo poniéndome a hacer comentarios? Mire, hasta el día de hoy nunca lo he hecho ni lo haré. ¿Qué tal yo poniéndome a atacar a todos los ministros mentirosos judíos? ¿Ah? Que se sabe que son falsos. ¿Qué tal yo salir a desmentirlos? O a estos pastores mentirositos y profeticas mentirosos, a contradecirlos con sus mismas escrituras, sabiendo de antemano que están engañando a la gente, y salir yo a dármelas de que, ay, yo sí sé, ustedes no saben, ay, pobre el que haga eso. Ni de religioso hacía yo eso, primeramente por respeto a la opinión de los demás. Yo me propuse con un buen fundamento prepararme escrituralmente y buscando el mismo origen. Y para demostrarle a las personas, no lo que diga según San yo, sino lo que está ahí escrito. Porque yo sé, porque yo sé con qué me van a salir. Uno sabe de antemano que le van a salir. Ay, que las ovejitas quieren saber más que su pastor. Mire, así me dijo un hijo del diablo donde yo me congregaba. Que porque él me dijo que es que ayunar solo eso no, al creador no le gustaba. En ese tiempo que a Dios no le gusta el que ayuna solo. Y como lastimosamente yo no sabía ni dónde encontrar el libro de Mateo, yo no sabía eso. Tenía una Biblia nueva y no sabía cómo, ni cómo abrir, ni mejor dicho, no sabía buscar nada. Y este tipo me dice que lo que yo hacía estaba mal y yo sentí de una por dentro de que lo que me estaba diciendo era mentira. Pero yo dije, ¿qué me voy a poner a hablar si yo no sé absolutamente nada? Y me fui para mi casa y me acosté y yo decía, ay, perdóname, así, ay, perdóname Dios, porque yo siento que lo que está diciendo ese hombre es mentira, pero yo no sé cómo confrontarlo. Así decía yo religiosamente. Y no sabía que era Yahweh el que comenzaba a tratar con mi vida, mire. Y cuando me acuesto, ni siquiera cerré los ojos y inmediatamente vi unas letras en rojo en el libro de Matillá acerca del ayuno,
en letras rojas. No había pasado ni un minuto e inmediatamente abro yo esa Biblia e inmediatamente la abro exclusivamente en ese pasaje. Mire, casi no duermo en toda la noche para que no se me fuera a borrar. Inmediatamente al otro día, que era un domingo, me voy y lo cojo a él, como dice la escritura, solito. Y le digo, hermano, porque yo ni pastor les decía, hermano, vea, lo que usted dijo anoche, eso es mentira. ¿Cómo así? Mire, aquí está diciendo que yo sí puedo ayunar solo. Y de una, ¿sabe qué? Esa fue la prédica. Ya comenzó que, ay, que las ovejitas quieren saber más que su pastor. Yo también tengo revelación. ¿Ah? Y comenzó a qué? Mire, los pájaros tirándole a las escopetas. Y comenzó a qué? A escarnecerme. Y yo no me agarré a pelear con él. Yo hago lo que dijo Yahshua. Se lo dije en secreto. Y me lo guardé en secreto. Si él se agarró, le dolió en el alma esa palabra de una persona que no sabía ni que era una Biblia, ahora dígame usted ahora en estas alturas de la vida. Mire, Yahshua dijo, lo que oiga en secreto, publíquelo desde las azoteas. O sea, que todo mundo escuche lo que usted está diciendo y que cada uno de ellos someta ese mensaje a qué, a prueba. Como lo dijo Yahshua en el libro de Yohanan, capítulo 7, versos 16 y 17. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que, ¿qué? De aquel que me la dio. A Yahshua le envió, a mí me la dio. Porque le aclaro, a mí no me ha enviado. Aún no me ha enviado. Pero sí me la ha enseñado. Me la ha revelado. Que el que quiera hacer la voluntad de Yahweh conocerá si la doctrina es de Yahweh o si yo hablo por mi propia, ¿qué? Por mi propia cuenta. Que Yahweh le siga continuando bendiciendo y espero que les sirva esta enseñanza de Yahweh. Que Yahweh les continúe bendiciendo. Amén, amén.